Cuba es una isla caribeña conocida por su rica cultura, su historia y sus paisajes deslumbrantes. Sin embargo, bajo su fachada de paraíso tropical, enfrenta profundas realidades sociales y económicas. La escasez de recursos, la censura y la falta de libertades fundamentales marcan la vida diaria de muchos de sus habitantes. A pesar de la imagen idílica que a menudo se proyecta al mundo, la lucha por la supervivencia y la búsqueda de un futuro mejor siguen siendo el reto constante para los cubanos. Pero ¿acaso nos hemos olvidado de sus maravillas? Y no estoy hablando ni mucho menos de las cubanas o cubanos o de nuestras playas, sino a las maravillas del plano arquitectónico que hoy por hoy se consideran como lo mejor de la ingeniería civil cubana. Pues nuestra misión en este video es repasar juntos esta lista mientras hacemos todo un recorrido por la ciudad de La Habana en búsqueda de ellas para documentar y exponer al mismo tiempo el estado en el cual se encuentran cada una de estas edificaciones, en conjunto con uno que otro dato interesante para los que desconozcan sobre el tema. ¿Están listos? Pues adelante. Mientras les comparto estas geniales vistas de este parque cerca del malecón, me gustaría aclararles en estos primeros segundos que haremos las visitas de las maravillas de la ingeniería civil cubana y sus alrededores, pero los que se encuentran solamente aquí en la ciudad de La Habana. Desgraciadamente, por nuestra fatalidad de movernos de un lugar a otro, es imposible hacer este video al 100%. Por lo que en estos primeros minutos quisiera hacer mención de aquellas que no podremos visitar ya que se encuentran en otra provincia y quizás en otro momento, y si a ustedes les parece bien, sea posible que hagamos su visita, como es el caso del puente de Vacunayagua, que saben que está ubicado a 18 kilómetros al oeste de Matanzas y establece el límite territorial de esta provincia con la de Mayabeque, y el viaducto de La Farola, que constituye el principal enlace entre Guantánamo y Baracoa, la primera villa fundada aquí en la isla. Ahora bien, se preguntarán por qué iniciamos el video cerca de lugares icónicos como es el caso de Paseo de Prado, de Malecón, porque la primera ingeniería civil cubana que estaremos visitando en este listado es precisamente el túnel de La Habana, y ya desde que arrancó el video estamos visitando o merodeando los alrededores que conforman a esta edificación. De hecho, ahora nos encontramos en el Parque Mártires del 71. Aquí a mi espalda tenemos hoteles construidos en, digamos, los últimos 5 años, podría decir yo, que es el caso del Hotel Paseo de Prado, el Hotel Kempinski, y vamos a ver otras edificaciones importantes como la Embajada de España, que ya veo desde aquí tremenda cola, eso nos falla en esta edificación. Pero bueno, tampoco nos vamos a desviar del tema porque ahora vamos a hablarles un poco del túnel de La Habana. Este es una de las principales obras ingenieras de la capital del país que permite la circulación de vehículos entre el este y el oeste de la ciudad, pasando bajo la entrada de la bahía. Aquí pueden ver la entrada del túnel y, como les acabo de mencionar, entre muchos transportes, sobre todo el público, uno puede acceder a la parte este de la ciudad donde se encuentran las playas del este. Creo que está prohibido el paso si no es dentro de un vehículo. Ahora, desde este ángulo, déjenme correrme para acá para que vean. Me gustaría mencionarles que formó parte de un proyecto que incluía la Monumental, una avenida que conecta la parte de este túnel con la Vía Blanca. Fue abierto en mayo de 1958, 3 años después de iniciarse el proyecto. Mientras seguimos documentando sus alrededores, me gustaría mencionar otras edificaciones llamativas de esta zona, como es el caso de La Habana 5 Rooftop, un lugar ideal para ver las mejores vistas de esta zona, pero en lo personal pienso que es muy caro en cuanto a los precios de este sitio. Miren qué bueno que la voy a documentar en vivo y en directo, la guagua relacionada con el túnel que muchas personas con su bicicleta mayormente o con su moto eléctrica pasan desde esta parte hacia el este de la ciudad.
Aquí ven cómo montan sus vehículos. Incluso aquí hay una pequeña cola para cuando dé la vuelta, porque creo que es una sola guagua o un solo ómnibus. Aquí a continuación vemos la parada del bus, que yo creo que es la primera parada que hace el transporte público una vez sale del túnel de La Habana. Y a nuestra derecha hay una parte más, digamos, comercial, relacionada con bares, cafeterías. Aquí tenemos el bar Cabaña, en alusión evidentemente a Morro Cabaña. Tenemos de este lado lo que es el Máximo. Yo creo que de todos estos lugares, como que el más reconocido, sí, donde vienen muchas personas a tomarse sus tragos, a pasar una tarde. Aquí buscando varios ángulos por los cuales puedo mostrarles el tránsito del túnel de La Habana, les comento otros datos interesantes, ya que se emplearon para su construcción 5 secciones o cajones de hormigón prefabricado enterrados entre 12 y 14 metros debajo del fondo de la bahía de La Habana. Posee 4 carriles de 3.35 metros de ancho cada uno que permiten la circulación de hasta 6.000 vehículos por hora. Como estuve haciendo una visita, digamos, organizada de los alrededores que componen al túnel de La Habana, ahora corresponde compartirles unas breves imágenes de lo que es el frente como tal del túnel, que lo ven aquí mismo. No, ya enseguida. Referente al tema del túnel de La Habana, ¿qué puedo decirles? Porque sí, siempre dice, Jonathan siempre se va por la parte negativa, siempre habla lo negativo, pero sí hay que mencionar tanto lo positivo o lo negativo respecto a una situación determinada. Bueno, a lo largo de la historia, desde que yo tengo uso de razón, siempre ha tenido sus percances, como es el caso de filtraciones, porque obvio, es un túnel bajo el nivel del mar. Filtraciones, en alguno que otro momento lo han tenido que cerrar y desviar el tránsito de los vehículos hacia otra zona para llegar al este de la ciudad, entre otros episodios. Que de hecho, si usted conoce alguno significativo que no he mencionado, póngalo abajo en la parte de los comentarios. Continuando con este listado, tuvimos que llegarnos a la parte turística de la ciudad. De hecho, si hacemos zoom acá, tenemos el Floridita,
porque la próxima maravilla de este listado de la ingeniería civil cubana es precisamente relacionada con la figura de este señor que ven en este monumento, Francisco de Alvear y Lara, nada más y nada menos que el acueducto de Alvear, considerado la más antigua de las maravillas arquitectónicas cubanas. Esta consiste en varias obras de ingenierías y se inauguró el 23 de enero de 1893. Mientras transitamos un poco las calles de esta zona, me gustaría mencionarles que la construcción del famoso acueducto fue toda una proeza, debido a las limitaciones que tuvo que sortear el ingeniero, y fue considerada una obra maestra de la ingeniería, obteniendo diversos permisos internacionales. Entre este conjunto de obras tenemos que mencionar la Taza de Vento o Taza de Alvear, que es un gran depósito de cantería que recolecta el agua de varios manantiales y se encuentra a un costado de la calzada de Rancho Boyeros, en las intermediaciones del entronque a Fontanar. El túnel de Alvear, obra ingeniera por debajo del río Almendares, y el canal de Alvear, que gracias a la magia de la edición vamos a movernos para la zona de Palatino y compartirles algo relacionado con este tema. Este, como bien saben, es más conocido por todos por el Parque de Palatino. Y como saben que me gusta arrojar datos históricos, oficialmente se llama el Parque Antonio López Camero, aunque nadie lo conoce por ese nombre. Se encuentra en la manzana que conforman las calles Alvear, Quinta, Fomento y Sexta. Este se trata de un parque más de la ciudad que tiene sus características bien peculiares, además de los árboles, los bancos y todo eso que ustedes saben que documentamos en cada uno de los parques de La Habana. Sin embargo, si algo resulta curioso a la visita de este parque, como pueden estar viendo ahora en pantalla, son los tres puentecillos en forma de arco, reminiscencias de la desaparecida corriente de la zanja real que atravesaba el lugar. Y como saben que hemos documentado estos datos en otros recorridos que hemos hecho sobre el cerro, la zanja real que llevaba el agua de Río Almendares hasta la villa de San Cristóbal comenzó a funcionar en 1592 y por más de 200 años, hasta la puesta en funcionamiento del acueducto Fernando VII, fue la única fuente de abasto del agua de la capital del país. O sea que aquí lo que estamos viendo son esos destellos que quedaron precisamente de esta zanja real, que era una canal a cielo abierto. Se utilizaba para la agricultura, la ganadería, pero también para la recreación de bucólicos paisajes para el disfrute de los potentados, que en el entonces campestre barrio, evidentemente es indiscutible que el cerro está caracterizado por mucha vegetación y mucha naturaleza, habían construido sus quintas neoclásicas en la primera mitad del siglo XIX. Ahora bien, pasemos a la tercera maravilla de la ingeniería civil cubana. Y déjenme decirles que esta sí tengo que exponerla metafóricamente hablando, porque básicamente hablaremos ahora del túnel del alcantarillado de La Habana. Su función simple. Y ese bombardeo. Bueno, su función simple. Este túnel de alcantarillado permite evacuar las aguas bañales de la ciudad por gravedad y hace que pase por debajo de la bahía hasta desaguar mar adentro hacia el este de la ciudad. Que si me lo preguntan en temas realidades de todas estas obras de la ingeniería civil cubana o maravillas como hemos mencionado hasta este segundo en el video, yo creo que es la más grave respecto a deterioro y demás, porque ustedes no me pueden negar, y pienso que evidentemente guarde estrecha relación, que usted ande caminando por ahí por una calle X de La Habana y se encuentre las aguas bañales desbordándose en las esquinas, excrementos humanos, que es súper desagradable por cualquier lugar en el cual usted esté transitando. Tema del cual quiero que me dejen su opinión también ahí abajo en la parte de los comentarios. Continuamos con el listado de estas maravillas de la ingeniería civil cubana, y no es el Capitolio, es la carretera central. Solo que para hablar de ella quería compartirles estas imágenes y esta parte del Capitolio, ya que en el centro de la cúpula del mismo se fija el kilómetro cero de todas las carreteras que conforman a la ciudad y por ende al resto del país. Se puede decir primero que nada que es la más famosa y más conocida de las maravillas de la ingeniería civil cubana, y quizás la de más utilidad práctica por su uso constante en tantos años.
Podemos decir que fue creada en tiempos récord entre 1927 y 1931 y se extiende a lo largo de casi 1.200 kilómetros, uniendo las principales ciudades y poblaciones del país. Su ejecución estuvo a cargo de la compañía cubana de contratistas y la norteamericana Warren Brothers Company. Si son fieles seguidores del canal, saben que hace unos meses atrás estuvimos visitando los interiores del Capitolio. Y si pudiésemos emitir algún criterio relacionado con el estado de esta carretera, yo creo que es la que más bien se cuida de todas las que hemos mencionado en este listado. ¿Por qué? Porque precisamente ya lo dice su nombre, carretera central. Es la principal y por ende siempre de vez en cuando le dan su determinado mantenimiento. Desde un extremo a otro dentro de la ciudad, llegamos a la última maravilla de la ingeniería civil que vamos a estar documentando en este video. De hecho, dejé para lo último lo mejor porque desde mi criterio personal es mi favorita de todas las que hemos mencionado. El edificio Foxa, que ahora mismo están viendo en pantalla. Rápidamente, primero mencionarles datos importantes e históricos del lugar, ya que cuando estuve haciendo la investigación para este video, lo primero que sale en el escrito o en el artículo que usé es que es el edificio más alto de La Habana y de Cuba. Bueno, ya saben que de eso hemos hecho todo un debate respecto a la polémica Torre K, respecto al tamaño de los otros edificios y demás. Así que ya eso lo dejo a su criterio. Aunque a simple vista, tal parece que el cercano hotel Habana Libre lo supera. Eso también lo hablamos, debido a encontrarse este último en una elevación. Como ven, se alza hasta los 121 metros sobre el nivel de la calle con 39 pisos. Abarca el área de toda una manzana entre las calles 19, 17, M y N en El Vedado. Su construcción duró 2 años y 4 meses y se concluyó en 1956. En ese entonces fue una obra asombrosa y marcó el comienzo de la era de los edificios altos aquí en La Habana. La estructura es de hormigón armado con muros continuos desde los cimientos hasta la azotea. Y se diseñó de forma tal que constara con facilidades de estacionamiento soterrado para 500 vehículos, 375 apartamentos, centros comerciales y piscinas. Luego de estos datos me gustaría mencionarles que me encantaría explorarlo con ustedes para documentarles más a fondo el estado de esta edificación. El acceso es un poco limitado. Si no eres una persona que está rentada dentro del edificio, un trabajador o alguien con dinerito que tenga un apartamento adentro, créanme que es un poquito complicado acceder a él. Así que si en algún momento tenemos la posibilidad de hacerlo, ya les haré un video al respecto completamente diferente a este. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo en los próximos minutos? Explorar los alrededores del mismo, pero en la parte de abajo del edificio. De hecho, una de las primeras cosas que quisiera mostrarles es precisamente uno de los centros nocturnos con los que cuenta el edificio Foxa, que es el Echelezada. Hoy por hoy, en reparación, en reconstrucción. Miren, aquí lo dice. No sé si en el futuro cumplirá otra función, pero bueno. Sé que a muchas personas que vean estas imágenes les va a causar muchos recuerdos porque era uno de estos clubs nocturnos en El Vedado que cubanos frecuentaban mucho en el ayer. Aquí ven el Teatro Viñol. Aquí está uno de los parqueos, una oficina para rentar autos. El conejito que me gustaría mencionar tiene una arquitectura, o posee una arquitectura bella. Miren, si ahora yo les digo que estoy en otro país, me lo creen. Nada más por esta imagen que está corriendo ahora en pantalla. Estamos transitando por M. Aquí ven la entrada al lobby. Restaurantes con los que cuenta.
la torre, que desde ahí se ven unas vistas increíbles y sí podríamos subir, pero en otro momento. Y el Emperador. Vamos a ver viendo por acá. Porque aquí está la parte de los departamentos relacionados con tiendas con los que cuenta el edificio. Quiero que me dejen ahí en la parte de los comentarios si ustedes recuerdan esta parte de Forza. Mira, aquí está la parte de los electrodomésticos. De hecho, un poco vacía en mi opinión. Este departamento hasta hace poco estaba relacionado con productos para el cabello y demás. Y ahora es una farmacia. Bueno, se pueden dar cuenta que hay varios departamentos cerrados porque el Forza contaba con bastantes tiendas. Aquí ven un departamento dedicado a la parte de la mueblería y de este lado un departamento con artículos de ropa y calzado. Ok, yo verdaderamente recordaba el Forza con muchas más tiendas, que muchas, evidentemente en el ayer podías pagar con el difunto CUC. Entonces, aquí tenemos, disculpen el tema del aire porque sí, aquí sí es fatal el aire. La entrada del Café TV, otro de los sitios nocturnos súper frecuentados en el ayer por el cubano, que hacían shows y era súper, bueno, yo creo uno de los mejores con los que contaba en el Vedado hace unos cuantos años atrás. Y aquí ya salimos, como les dije en los datos anteriores, al otro lado de la manzana, porque el edificio ocupa una manzana entera. Muy bien. Si hay algo que llevo muchos años pasando por aquí y lo veo así desolado, quedado en el olvido, es esta tienda que lleva bastante tiempo cerrada y era una de las mejorcitas donde uno podía venir a esta parte del Vedado a comprar absolutamente de todo. Y terminamos este recorrido de los bajos del Forza. Bueno, mira, con la parte del banco, que siempre, ya estoy grabando esta parte en un horario de la tarde, pero bueno, en los horarios de la mañana, créanme que no para este banco. Conjunto con 2 o 3 tiendas en MLC. Y les comparto otra vista desde el edificio. Vamos a hacer zoom. Aquí ven parte de los departamentos. Y bueno, ahora mismo haciendo zoom veo el deterioro. Por hoy me despido con este gran recorrido que hicimos para documentarles las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana, evidentemente excluyendo 2 que no se encuentran aquí en la ciudad de La Habana. Yo los invito porque verdaderamente no sé por qué esta lista a pasar de los años se actualiza, que comenten ahí abajo cuál sería su top 7 de maravillas arquitectónicas dentro de La Habana o también dentro de Cuba. Los leo ahí abajo en la parte de los comentarios. Gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos próximamente con más contenido. Si no están suscritos, que se suscriban, que dejen un me gusta y que compartan el video con un amigo y activen la campanita de notificaciones. ¿Por qué? Porque siempre tratamos por todos los medios de publicarle videos al menos sábado y lunes. Estoy pasando tremendo trabajo con el tema de conexión, gracias Etexa, para publicarle los videos. Entonces créanme que ahora mismo no tengo como tal programados días fijos porque tengo que esperar a que el video se suba y después prepararlo, que eso sí me roba menos tiempo, pero todo depende de la maravillosa conexión de mi país. Los quiero un montón, yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.